resulta que Pedro Sánchez ya no ve gente de derechas y gente de izquierdas. Ve potenciales puntales de su gobierno, que entienden su aporte esencial a la política occidental. Sánchez no ve fondos buitre y desahuciados, ve cemento para su proyecto personal. Sánchez no ve centralistas y federalistas. Sánchez ve gente que disuelve su cerrazón en su glamour personal para no generarle problemas a su sueño adolescente de ser presidente del gobierno sin confrontar ninguno de los grandes retos que tiene España. Sánchez no ve gente de derecha echada al monte que se fotografía en la Plaza de Colón con la extrema derecha y gobiernan juntos en Andalucía, sino meras expresiones que se curan haciendo 3 genuflexiones mirando hacia Bruselas con un retrato de Macron en el peto y diciendo: ya no soy de derechas, ya no soy de derechas, ya no soy de derechas, ahora soy liberal. El gobierno de Sánchez nació de una moción de censura aderezada con un juego de prestidigitación. Su decapitación por orden de Felipe González le permitió podemizarse de palabra, de omisión, pero no de hecho. Luego aderezó esa reconstrucción de la izquierda con un gobierno pensado para la televisión y más tarde aceptó gustoso el regalo idiota de los independentistas catalanes que le hizo presentarse al tumbar su gobierno y al tumbar sus presupuestos, al mismo tiempo que hablaba de plurinacionalidad y demostraba cero cercanía con los catalanes presos y en vías de encarcelamiento. Vamos, como dicen por el Caribe, un arroz con mango. Mientras tanto, a Podemos, que le regaló el discurso y el gobierno, ni agua. Sánchez, que es un oportunista, se ha ido a Francia a que le preste la grandeur Macron y de paso decirle a Rivera que tiene los días contados. A Vox, que son el nuevo Fraga de los socialistas. Vamos, ese jefe de la oposición encubierto que le va a reír todas las gracias, haga lo que haga. A Casado a decirle que no pinta gran cosa de momento y a Pablo Iglesias que se contente con que le invite a ver una serie a la Moncloa. Pero la realidad es tozuda y pasarte de listo puede costarte caro. El gobierno necesita estabilidad, las bases socialistas que no las engañen y España revertir las políticas neoliberales. Y parece que nada de esto ha aprendido en Francia Sánchez. Pronto empieza a dar marcha atrás y pasara lo que pasara en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, 42 más 123 siguen sumando 165. ¡Ay, esos matemáticos desobedientes! Bienvenidos a la frontera. Pues nuestro invitado, ingeniero agrónomo, viene de aceptar retos muy difíciles, de esos que no acepta cualquiera. Como por ejemplo que Cáritas se dedicara a estudiar la situación social de España para usar mejor sus escasos recursos. O que los refugiados fueran entendidos como parte de una obligación con los derechos humanos en los países democráticos y no como una carga a ser estigmatizada. O se dedicó a contarle a los políticos y también al resto de la ciudadanía que cuando vieran a un musulmán en una mezquita o a un negro vendiendo bisutería, entendieran que igual eran tan españoles como un tipo con vaqueros comiéndose unas mollejas en el barrio de Arganzuela. Luego dio un salto y quiso aplicar buena parte de lo aprendido a la política madrileña, con Podemos, donde ha sido diputado en la Asamblea. Aunque desde la oposición las posibilidades pues no fueron muy altas. Se fue de la lista de Rejón sin hacer ruido y ha regresado a su compromiso social y político con Microcracia, política para hacer un país desde su gente, que es una mirada a la política de quien siempre ha estudiado y quizá, no sabemos si para bien o para mal, ha conocido al vientre de la bestia por dentro. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos finalmente a la frontera. Pues gracias por la invitación. ¿Ya has tardado? Bueno, se ha tardado, pero siempre llegar es lo importante. Oye, ¿qué demonios ha pasado en Madrid este domingo? Pues hay que darle una vuelta, porque yo creo que... No me hagas que eso que hacen, que dicen, vamos a crear una comisión para analizar... No. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el ciclo electoral estaba terminando y algo ha pasado, porque el ciclo electoral ha sido diciendo que el 28 de abril y ahora que tienen que ser los progresistas los que dirijan el país en los próximos 20 años, o sea, que es lo que estamos ahora jugándonos, y algo ha pasado en Madrid que la gente yo creo que le ha dado miedo, la gente no ha salido, porque eso era uno de los bloques, digamos, importantes, uno de los elementos cruciales simbólicos era el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Y he visto hoy que en los barrios más humildes no se ha votado.
a Manuela Carmena? Hay que analizar bien qué ha pasado. Pero eso es un dato evidente. En los barrios más humildes ha habido más abstención. Sí, hay gente, barrios ricos. Y hay gente que yo creo que también ha pensado que esto que era una cosa que estaba hecha y se ha desmovilizado. Yo creo que esto va a ser un problema. Ahí coincides con Pablo Iglesias, que decía que la victoria de Carmena estaba hecha. Parecía que estaba hecha. Y ahora nos hemos dado cuenta que no era tan claro. Y yo creo que es un problema porque sí que parece que el ciclo es ciclo progresista y estamos en un momento diferente a las otras elecciones. Estamos cerrando esos 5 años de campaña electoral permanente y abriendo un nuevo tiempo profundo y lo tienen que dirigir los progresistas, que es lo que el país está diciendo, y poder haberlo acompañado de un ayuntamiento como Madrid, que es el más grande del país, hubiera sido mejor. La lista de Errejón ha sacado prácticamente los mismos votos en la comunidad que la lista donde estaban también los dos en el Ayuntamiento de Madrid, lo cual indica que Errejón ha sacado la mitad de los votos. O sea, yo creo que los procesos que se están dando de reconfiguración, y veremos alguno más, estoy seguro, o sea que ahora que se abre el tiempo de la política con mayúsculas, el tiempo de la politics, del juego de los partidos, va a estar aparte y todo el bloque progresista tendremos que empezar a pensar qué es lo que toca ahí, ¿no? Pero yo creo que ahora no es momento de hacer números, porque ahora mismo los números no nos dan. Es pensar con esto que ha pasado qué es lo que podemos hacer y presionar un poco para que este ciclo progresista, que parece, sea progresista, porque si no se presiona a nivel general... Hace 4 años reunimos a toda la izquierda madrileña bajo la figura de Manuela Carmena. Eso se rompió, ella prescindió de Podemos, luego prescindió de Izquierda Unida, luego del Patio. ¿La división crees que ha influido en este resultado? Tenemos que analizarlo. Es posible, o sea, yo creo que no tanto la división numérica, porque en una circunscripción única como Madrid, pues los votos son los votos, como todo el lío que se ha generado en los últimos el año y medio de conflicto. Cuando hay conflictos, y eso es una cosa que en Podemos sabemos, cuando hay conflicto la gente se echa para atrás. Entonces yo creo que ahí ha habido un problema y tenemos que repensarlo, ahora que entramos en otro momento, ¿no? Pero sí, o sea, no tanto que haya habido muchas candidaturas como que esa percepción de conflicto interno no ayuda. Una última pregunta y entramos en tu libro, que me ha parecido realmente interesante y un ejercicio que hacen pocos políticos en nuestro país. Es decir, que dedicarse a escribir un libro con todo lo que eso implica no es sencillo, y lo hacen muy pocos. Y algunos lo hacen, pero lo subcontratan, cosa que en tu caso no lo has hecho. Una última pregunta. Tú ibas a ir en la lista de Errejón y al final eso no salió. Yo hace un año ya vi que el problema interno no me estaba gustando. O sea, si alguien tiene que arreglar un grifo, que no me llame a mí, porque como fontanero tengo poco... Y la división interna, yo no vine a eso, vine a la parte del proyecto más constructivo, ¿no? Entonces yo justo hace un año empecé a escribir esto, que era con la idea de contribuir a lo que iba a pasar post proceso electoral. O sea, nosotros llevamos 5 años agitando el mundo electoral, desde el 2014 que apareció Podemos y que todo empieza a cambiar, a moverse, hasta ahora que esos 5 años cierran. Y yo pensé que a partir de ahora entramos en un momento de cambio importante. No es una transición como la muerte de un dictador, pero muy parecido, ¿eh? O sea, que empezamos a hacernos preguntas profundas y a partir de ahí empecé a escribir esto y a apartarme un poco de toda la dinámica interna que creo Seguramente que... has hecho bien. No sé, es lo que también mi tripa me pedía. Bueno, vamos a tu libro. Te voy a hacer preguntas complejas e intenta responderme con la máxima celeridad porque tengo muchas preguntas que quiero hacerte. La primera, tú señalas en algún momento del libro que crece en algunos lugares, como en Madrid, las respuestas de las encuestas no sabe, no contesta, ¿no? ¿Vivimos en un tiempo de confusión? Vivimos en un tiempo de mucha confusión. Y yo, cuando en 2008 estalla la crisis económica, lo que nos ocurre es que el manual que teníamos para resolver eso no funciona. La institucionalidad no sabe. Esa crisis en 2011 se hace política, se hace social, salimos a la calle y luego se hace política. Y todo se ha movido de manera que la gente no sabe. En los últimos 5 años, todos los partidos, al menos 4 partidos, han estado arriba en la intención de voto. Y hemos ido subiendo y bajando. Y el corte se ha producido cuando estaba el PSOE arriba. Pero eso indica que si en 5 años 4 partidos están arriba en intención de voto, hay mucho... El mapa que teníamos con la brújula da vuelta. Yo creo que ahora... Un mes hemos visto cómo han cambiado, ¿no? Y yo creo que de los votos... Pero ahora cierra esto. Y ahora se abre un momento en... ¿Tú crees que empieza un nuevo ciclo? Yo creo que empieza un nuevo ciclo. Yo lo pongo en el libro, nosotros utilizamos la palabra política para todo. En Inglaterra utilizan 3 términos. El polity, que es para las cuestiones generales, el software, con cómo te manejas, el policy, que son las políticas concretas, y la politics, que es el mundo de los partidos.
Nosotros utilizamos política como politics. Nosotros estamos entrando en tiempo de polity, de cambio de conceptos, de preguntas profundas, como de qué vamos a vivir. ¿Tú planteas un cambio como el que hubo del franquismo a la transición, que estamos ahora en un cambio de la transición o del régimen del 78 a algún otro lugar? A otro lugar donde el empleo no va a tener el papel, donde el cambio climático es tan brutal y está tan en nuestra agenda que nos tiene que cambiar, donde el feminismo va a marcar una pauta, cosas diferentes que los notas en la calle, ¿no? Y ahora el momento es dirigir en alguna dirección. Eso no es una cuestión técnica, eso hay que decidirlo. En esa montaña rusa donde un partido de repente emerge como Vox, después cae 1.300.000 votos, Podemos tiene un resultado muy espectacular respecto de lo que se esperaba en las elecciones generales, con casi 4 millones de votos, pero después demuestra que territorialmente no tiene implantación y se da un batacazo. Podemos, el Partido Popular sigue, ¿no?, con su caída y un PSOE que es el único que se ha salvado en Europa por podemizarse, ¿no? Parece que es el único que salva. ¿Hay alguna corriente de fondo en todos estos movimientos? Yo creo que hay una corriente de fondo que tiene que ver con cómo te enganchas con esta nueva pluralidad que tiene el país. O sea, yo creo que cuando estamos en la transición del 78, el país sobre todo sabe lo que no quiere, no tiene muy claro lo que quiere, ahora el país sabe lo que quiere. Están pasando muchas cosas y lo que quiere no es único, es muy plural. El que se engancha a esto, el que empieza a dar respuestas, es el que va a tener papel. Ahora mismo lo que hemos jugado simplemente es qué bloque es el que dirige el cambio, la transición. A partir de ahora ese bloque, si no tiene ideas, no empieza a cambiar, a pensar otras cosas, le va a ir regular. ¿No corremos el riesgo de estar al lado de los que desahucian y de los desahuciados con esa flexibilidad? Yo creo que no es flexibilidad, pasan cosas que lo que hemos estado trabajando sobre el tema de la energía distribuida en las casas. No hay duda que va a haber paneles solares en los edificios, ya no estamos disputando eso, si la energía va a ser verde o no. Lo que estamos disputando es si esos paneles van a ser de los vecinos o van a ser un fondo de inversión que compra derechos de tejado. Verde va a ser, coches eléctricos va a haber. El tema es si cada uno tenemos que comprarnos nuestro coche o vamos a tener un sistema de uso. Estamos decidiendo si vamos a generar más igualdad o más desigualdad. El proceso se está produciendo. Ahora la clave es política, con mayúsculas, de hacia dónde lo queremos dirigir. Por sobre cualquier cuestión, da igual que sea energía verde, puede generar desigualdad y hacer neoliberalismo. Tú empiezas el libro con una cita de Paul Mason que defiende el socialismo. ¿De alguna manera tu propuesta es a una reconceptualización del socialismo? Lo que yo creo, y Paul Mason lo dice, tenemos que superar el neoliberalismo, eso hay que eliminarlo. O sea, no está funcionando, no es que no esté funcionando, es que nos está ahogando. Entonces, la clave ahora, con todos estos grandes cambios, ¿no?, el cambio climático, la revolución tecnológica, tenemos una opción de reorientar y poner la vida de la gente en el centro, que yo creo que es lo que se está empezando a fraguar. Lo que nos ha pasado hasta ahora, por eso el manual no funcionaba, es que el lucro estaba en el centro de cualquier cosa. Claro, por eso genera contradicciones, José Manuel, porque tú planteas, por ejemplo, que vivimos en tiempos acelerados, ¿no? Yo creo que es una de las líneas que atraviesa todo el libro, ¿no? Estamos acelerados. Si tú planteas que, claro, si tú construyes como en España 15.000 kilómetros de autopistas, las autopistas nos aceleran, o el AVE. Pero al mismo tiempo, en la campaña electoral, alcaldes como Abel Caballero de Vigo hacen de ese tipo de cuestiones el principal logro. Y si no llevas el AVE a la puerta de tu pueblo, parece que eres un fracasado. Sí, yo creo que eso todavía, nosotros saliendo de este túnel, tú sales y te da un fogonazo y te mareas, pero la mayoría de la gente no está en eso. Yo miraba una encuesta y hablas con la gente joven, menor de 35 años, la gente está pensando otras cosas, no quiere tener coches, no quiere conducir, quiere conducir, pero no quiere conducir su coche, quiere conducir los coches eléctricos, quiere los de uso, está trabajando sobre la idea del uso y no la propiedad. Entonces, de repente se produce un cambio y yo creo que estamos todos cansados de esas macroinfraestructuras que están vacías, que hemos pagado casi 5.000 millones por unas radiales que no se usan y que la idea que tenía el Partido Popular para llevar a esta campaña electoral es hacer la sexta. Yo creo que eso ya no está funcionando. Obviamente no es una cosa que pasa de un día para otro, sino la sociedad está en otra dinámica, en una cosa más cercana, en un movimiento diferente. Y yo creo que eso que se está produciendo es el momento de orientarlo para que vaya hacia el bien común y no sea de nuevo un problema. Tú señalas un elemento que es como muy clásico, que es la ruptura del ascensor social como la clave de la impugnación del bipartidismo y del modelo a partir del 15M, que después lo va a recoger Podemos. ¿Tú crees que la ruptura del ascensor social es un elemento central en lo que vaya a perfilarse en el futuro? Sí, yo creo que sí, y además también lo creo porque
como que el mapa que teníamos no funciona. Hay una anécdota que hablé con una profesora de un instituto que me decía, nosotros estamos educando a los chicos y a las chicas, les estamos diciendo que si estudian más les irá mejor, y sabemos que eso ya no es así. O sea, ella es la que me decía, el ascensor social no baja ya a la planta de mis chicos, ella vive en un barrio. Dice, algo no está funcionando cuando ellos prefieren ir a jugar y abrir las casas de apuestas porque creen que el esfuerzo, o sea, que el esfuerzo no está compensado, es decir, hay algo que no está funcionando y que tiene que ver con el empleo, con la lógica, y eso hay que cambiarlo, o sea, porque no está funcionando, incluso porque empleo no va a haber para todo el mundo. El país va a crecer, la economía puede crecer, pero la revolución tecnológica nos va a quitar empleo y hay que empezar a pensar que es lo siguiente, es de qué vamos a vivir, donde puede haber empleo y puede haber renta, la renta ciudadana, o sea, podemos empezar a enganchar otras cosas y es el momento de pensarlo ahora, con valentía, eso sí. En el momento político tú haces una reflexión que yo creo que de alguna manera te da un manotazo el resultado del domingo, porque hablas un poco de las alcaldesas, ¿no?, como una referencia que de alguna manera estás pensando en los ayuntamientos del cambio y una manera diferente de hacer las cosas que después al final la gente no ha votado. Sí, o sea, yo hablo de alcaldesas no tanto pensando en las mujeres alcaldesas, sino en la forma política. O sea, nosotros hemos una política maternal en vez de una política paternal. Una política feminista en lugar de una política machista. O sea, donde tú te estás acercando, estás escuchando, donde las cosas no son ortodoxas. Y no tiene que ver solo con mujeres. Eso, Esperanza Aguirre no era una alcaldesa, era todo lo contrario. Es una política machista, con forma machista. Decía San Pedro de Margaret Thatcher que no había conocido una política con tantos huevos como de un caballo. Básicamente. Era muy gráfico, porque era literal. Eso era. Sin embargo, tú hablas con Ada y Ada es una persona que escucha, que mira, que nunca dice esto es así y ya está, sino vamos a hablarlo, vamos a encontrarlo. Es una forma diferente de abordar la política que también transmite esa idea que se movió con el 15M, ¿no?, de que cualquiera puede acceder a la política y no es una casta que se mueve ahí. Pero fíjate, tú hablas de mesas de participación, hablas de que esa manera de ser alcaldesa implica reunir a la gente para hablarla, y me temo que Manuela Carmena, una de las cosas primeras que hizo fue suprimir aquella mesa de participación. No, la mesa de participación de los distritos está funcionando. Yo voy a la mía de Hortaleza, que me toca, para empezar a preguntar sobre esos presupuestos descentralizados. Eso sí que se movía. Y la gente funcionaba con eso porque normalmente la mayoría de la ciudadanía no está agrupada en organizaciones, pero sí tiene interés sobre las cosas. Entonces se empiezan a producir otras formas que tienen que ver con una forma de gobernanza diferente, que es lo que yo creo que está funcionando y que poco a poco va a funcionar. Porque, insisto, en nuestro país la gente sabe lo que quiere, pero no es una sola cosa la que quiere. Que la pluralidad quiere que se le escuche, que se mire desde abajo. Los partidos están prácticamente desaparecidos de tu libro. Yo decidí cuando empecé el libro que la parte de la politics, de los partidos, era mejor, o sea, ya veríamos cómo se resuelve, porque hay que resolver. Si no hay partidos, todo lo demás no funciona, ¿eh? Entonces yo lo pongo al principio. La gente que critica la existencia de partidos, como volviendo otra vez a Manuela Carmena, monta un partido. Pero yo creo que Rejón se sale de un partido y monta otro partido. Los partidos son necesarios porque es la forma de gestionar la política con mayúscula y las políticas públicas. Pero yo creo que yo no quería centrarme en qué pasa con los partidos, porque son fundamentales, y en este país son fundamentales porque en la transición se les dio una ubicación central que seguramente en algún momento hay que revisar. Nos quedan 2 minutos. Tú planteas que la línea derecha-izquierda ya no vale, que situarnos en un plano. ¿No nos hace eso a todos un poquito más de derechas, teniendo en cuenta que los poderes nunca se van a hacer un poquito de izquierdas? No, lo que yo lo planteo es que no valga, porque el eje izquierda-derecha funciona, sino que hay elementos que solo en ese eje no puedes gestionar. Yo hacía una tabla cuando empezaba a escribir eso, decía que la derecha es centralista, católica, o sea, una serie de cuestiones, gestiona bien, cuando ahora resulta que los progresistas son los que gestionan bien. Entonces, hay elementos como la situación feminista que trasciende eso. Entonces, el plano incluye la recta, pero nos permite mirar desde otro punto de vista. Déjame preguntarte y te pido que me contestes si puedes con una palabra, pero sé que a veces no va a poder ser posible con 2, lo que son parte de las propuestas más importantes que haces tú. Ciudades inteligentes. Fundamentales. O sea, nosotros vivimos en el mundo de los datos. Y los datos hoy los tiene Google y los tiene que tener el sistema público. La gente. Reformas ecológicas. Eso tiene que estar en el central de los cuidados. La gente es capaz de dejar el coche por una cosa superior, que es no morirse por bronquitis. Eso hoy, clave. Urbanismo. Hay que repensar las ciudades y repasar del país. Nosotros tenemos un país estandarizado y lo que tenemos, aparte de Cataluña y Euskadi, es una España vaciada, una España llena, unos municipios, unas áreas metropolitanas. Hay que repensar territorialmente el país para dar respuesta a las ciudades y a los pueblos. Movilidad.
Es el tema central en todo lo que tiene que ver con la contaminación. Hoy la movilidad no va a ser por la propiedad, sino por los usos, empezar a funcionar de otra manera. Madrid Central es un ejemplo claro. ¿Residuos? Tenemos que reducir todo nuestro planteamiento de lo que consumimos y no consumimos y hay que empezar a plantearlo de otra manera. ¿Feminismo y ecologismo? El feminismo es la brújula que nos va a orientar en una dirección. ¿Y el ecologismo? El ecologismo forma parte de ese proceso del cambio climático que también tiene que ser nuestra brújula. Ecologismo y feminismo tienen que ver con los cuidados, con una forma de mirar el mundo que yo creo que es importante. José Manuel López, microcracia política para hacer un país desde su gente y con una idea que en España es esencial, que es bajar la política a los municipios. Los grandes cambios en nuestro país fueron en el 14 de abril del 31, elecciones municipales, en el 79, elecciones municipales, y ahora ahora parece que hemos tenido un pequeño pinchazo, pero sigue siendo el espacio del cambio. Sí, sí. No es el Parlamento español. También. O sea, lo que tenemos que ver es cómo lo que se planteó del 78, que es mirar España sí, se engancha con el mirar España sí, y eso va a dar una pauta mucho más interesante y mucho más cercana a la realidad de nuestro país. José Manuel López, muchísimas gracias. Sé que te esperan tareas, ¿no?, en la sociedad civil y sí. Ojalá pronto vengas a contárnoslas, porque seguro que vas a seguir en una pelea similar desde otro lado. Sí, eso seguro. Muchísimas gracias. Y tú, Lolo, si te atreves, porque tienes botones suficientes, demuéstranos que la visita de Sánchez a Macron no ha alterado tu gama cromática. Lucifer, Satanás, Belcebú. Cada uno llama al innombrable como le da la gana. Incluso lo llaman eso, el innombrable. Yo, por ejemplo, podía llamar a Eduardo o Federico, pero prefiero dirigirme a él como Máximo. Buenas noches, Máximo. ¿En qué infierno te encuentras? Pues mira, estoy en un infierno en torno a la democracia en España. Yo no sé qué concepto tenemos de la democracia en nuestro país. Mira, tenemos ahora mismo, por un lado, a la secretaria de Estado de España Global, la señora Irene Lozano, colgando tuits todo el día, diciendo lo cojonuda que es la democracia en España, lo que nos admiran por ahí. Pero ¿a cuánto sale el tuit? ¿Has hecho el cálculo? ¿Qué? ¿A cuánto le pagan el tuit? No sé, menos de lo que se ha dicho, menos de lo que ha dicho Inda, tampoco intoxiquemos. Por otro lado tenemos repetidos eurobarómetros de la Comisión Europea, que salen me parece cada 3 meses, diciéndonos que el grado de insatisfacción de los españoles con nuestra propia democracia es uno de los más altos de la UE. O sea, estamos muy descontentos. Me parece que nos ganan solamente 3 países en cabreo con nuestra propia democracia. 61% de los españoles insatisfechos con el funcionamiento de las instituciones frente al 39% de los europeos. 87% de la peña aquí en España desconfía de los partidos políticos. Entonces, ¿qué estamos...? Yo no entiendo nada. No sé, mira, no he visto, y es una cosa que me ha defraudado muchísimo, cuando los partidos se meten en elecciones empiezan a decir, vamos a dar dinero por acá, vamos a dar dinero por allá, a los pensionistas, a no sé qué, vamos a cuidar. O sea, todo el mundo hablando del panem circenses, o sea, el panem, que es el dinero, ¿no? Pero nadie habla de controlar, de reformar las instituciones que controlan el dinero. Yo no he escuchado, por ejemplo, decir, pues vamos a modificar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de la CNMV, del Banco de España. Alguien ha denunciado en campaña lo mal que funcionan esas instituciones, lo politizadas que están. Yo te recuerdo, querido Juan Carlos, que por ejemplo en la época de la burbuja inmobiliaria, nos salvamos, bueno, no nos salvamos en realidad, no nos salvamos porque, aunque tenemos un cuerpo de tecnócratas, digamos, de técnicos del Estado cojonudo,
de abogados y economistas del Estado muy bueno, las advertencias que hacían en esa época tremenda del crédito fácil a Caruana y al ministro Solbes eran ignoradas sistemáticamente por los políticos. Entonces, para que este país despegue de una puta vez, no se trata solamente de hacer viernes sociales, se trata de ir a mejorar las instituciones, que es realmente lo que le da... Pero hay voluntad, Máximo. No hay voluntad. Máximo, fíjate vamos a hablar una de una cosa que conoces muy bien, que son las universidades. Pero déjame decirte algo antes de las universidades. En la campaña en Madrid, que hemos sido el epicentro de la Púnica, la Gürtel, el Sursum Corda, no se ha hablado una palabra de corrupción, ni una palabra en las elecciones madrileñas. Entonces dices, ¿por qué? ¿A quién no le interesa que hablemos de corrupción? Y por tanto, si no quieres hablar de corrupción, anda que vas a hablar de los organismos que van a controlar las cuentas. Exacto, esos organismos, los tres que he citado, por lo menos hay que modificarlos para que, al menos para que no coincidan, para que el político de turno que llega, que ha ganado las elecciones, como ocurre en Estados Unidos, no pueda cambiarlos. Si te cuentas con un gobernador del Banco de España, a lo mejor, que no es de tu color, pero es independiente, digamos. Hay que garantizar que sean independientes. Cuéntanos lo de las universidades. Las universidades es acojonante porque es que es una de las instituciones de cualquier país que digamos que señala la diferencia, ¿no? Y en España, según el ranking de Shanghái, que conoces bien, que es la lista de las mejores universidades del mundo, no tenemos, pese a nuestra población y a nuestra renta per cápita, ni una sola dentro de las 200 mejores universidades del mundo. Y en cambio hay países ridículos desde el punto de vista, minúsculos, vamos a decir, porque ridículos es demasiado despectivo, minúsculos en población como Suecia, Holanda, Suiza, que tienen 5, 8 y 6 universidades en ese ranking de las 200 ¿Y por qué crees mejores. que es eso? Pues porque no nos hemos metido en la mollera todavía que crecer como país no es hacer viernes sociales, es meterle mano a las instituciones. Cuanto más potentes son las instituciones en un país, más fuerte y más democrático es ese país. Y luego hay una cosa en España que Cuéntame corriendo, un minuto. Sí, mira, hay una cosa en España que me pone muy nervioso, que es que creemos que la democracia sirve para todo. La democracia es un régimen que es una mierda. La democracia solo sirve para no matarnos entre nosotros, que bastante es. Por eso, dentro de lo mierda que son todos los regímenes, este es el menos malo porque impide las guerras civiles, que ya hemos tenido bastante con una, ¿no? Pero, por ejemplo, la democracia no sirve para elegir buenos gobernantes. Está archidemostrado aquí, en la China comunista, que todos los políticos que están arriba son auténticos psicópatas sociales. Vamos, desde Trump, no me obligues a citar ninguno en España para que no me para que no me empapelen, pero en fin, si no estamos permanentemente en todo el mundo al borde de la bancarrota o de la guerra, es gracias a estos técnicos del Estado, a la gente que lleva toda la vida en la administración, que les dice al psicópata de turno, mire, eso no se puede hacer, eso que ese muro que quiere usted levantar o ese dinero que quiere, es que es así. Y luego la democracia tampoco sirve para garantizar la toma de buenas decisiones políticas. Aplicar la regla de la mayoría solo asegura que la decisión es democrática. Eso ya no lo has contado, eso ya no lo has contado. Que no nos vamos a matar, pero no es la correcta. Que ya no lo has contado. Que no es la correcta. Coincides con Marx, el Estado tiene autonomía relativa para callar a los demás. Pero, en fin, ya hablaremos más despacio. Te pongo deberes para la semana que viene. Te pido que me traigas una explicación bien clarificada de por qué en España no tenemos los premios Nobel que nos corresponden por nuestra presencia económica y política en Europa. Venga, me pongo a ello. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Buen infierno. Y tú, Lolo, aprieta el botón de los abanicos. Si las mujeres no tienen suficientes presiones por ser mujeres, a partir de los 30 años, pues las cosas se ponen todavía peor. Las presiones se multiplican por 3, por decir un número, y se centra sobre todo en un aspecto, el de la maternidad. La sociedad empieza a exigir explicaciones y no decimos nada los entornos más cercanos. Y las coacciones ya no son de guasa. A esa edad se te pide como mínimo tener respuestas. Y a todas estas condicionantes intenta responder nuestra invitada en su ensayo Maternofobia, en el que analiza de qué manera la maternidad marca la vida de las mujeres a partir de los 30 años. Diana López Varela
Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Oye, comienzas a prestar este libro, Maternofobia, cuando te quedas embarazada. Sí, ¿Y qué pasa? Bueno, no empiezo a pensar en este libro, estaba pensando yo en otras cosas. Bueno, pues me pasó lo que casi ninguna mujer quiere que le pase, que es, o creo que ninguna mujer quiere que le pase, que es que, bueno, tuve un embarazo no deseado y decido someterme a una IVE, a una interrupción voluntaria de embarazo, un aborto, y me encuentro, bueno, con todas las trabas y toda la violencia obstétrica de la sanidad pública. En el caso concreto mío fue en Galicia. O sea, no querías tener hijos y te empiezas a sentir culpable. Y bueno, me empiezan a poner muchas trabas, paso por una serie de procesos, entrevistas psicológicas bastante complicadas que relato en el libro, y cuando ya acaba este proceso tengo la necesidad, pues no solo de contarlo, porque hay un gran estigma y un gran tabú en torno a las interrupciones voluntarias del embarazo, sino de conocer a otras mujeres que hubiesen pasado por lo mismo, porque no encontré ninguna literatura en España, escrita en español, que hablase de los IVEs, de las interrupciones voluntarias del embarazo. Y así es como un día pues se me ocurre poner un tuit y pues pidiéndole a mujeres que hubiesen pasado por esto, si me lo querían contar, y bueno, la respuesta fue arrolladora, y a partir de ahí pues nace el libro. Yo en principio pues tenía pensado pues utilizarlo para un artículo periodístico o algo así, pero bueno, fue tal la cantidad de mujeres que querían contarlo, muchas de ellas para un libro, que jamás bueno, lo habían contado a nadie, que ese es el principio del libro. Qué silencio, ¿verdad? Porque la contraparte de ese silencio es la voluntad no explicada de por qué os tiene que obligar la sociedad a tener hijos sí o sí. Sí, bueno, yo es que como creo que soy una gran defensora de los derechos de las mujeres como feminista, ¿no? Y creo que pues luchar por unos derechos no le quita a nadie su derecho de ser madre, ¿no? Que esto es algo que la derecha no entiende. Parece que si el aborto, que es algo que siempre está en boga, siempre acaban cuestionándonos, los políticos conservadores, es libre, las mujeres se van a dedicar a abortar. O sea, claro, dices, oye, como es domingo, voy a abortar, qué divertido. El aborto es un proceso siempre triste, claro, penoso, y que por el que no quiere pasar ninguna mujer. Entonces, obviamente es un derecho que tiene que estar ahí porque pasa y ha pasado toda la vida, incluso cuando era ilegal. Y Diana, ¿por qué crees que esa presiona a las mujeres para que tengan hijos? Déjame que te insista. Bueno, pues porque no lo tengo muy claro, porque se sigue suponiendo, pues no sé si creen que las mujeres tenemos hijos solas, siempre que salen las estadísticas de la fecundidad, siempre salen pues la edad a la que las mujeres tenemos los hijos, la cantidad de hijos por mujer. Parece que los hombres no existen en esta ecuación, y yo creo que la causa es para, bueno, devolvernos de vuelta a nuestras casas, que es donde el sistema capitalista funciona de maravilla con el trabajo invisible y no remunerado de las mujeres, mientras cercena pues el estado del bienestar, pues si por ejemplo. Sí, ese es el argumento, ¿no?, de Silvia Federici, ¿no? Es decir, que los arranques del sistema capitalista había que quemar a las brujas porque eran mujeres libres, conocían en el campo las hierbas abortivas, tenían sexo no vinculado a la reproducción, y había que quemarlas para llevaros a las mujeres disciplinadas al trabajo doméstico y a la reproducción, que fue esencial, ¿no?, para el propio desarrollo capitalista y para construir un país que no es un país para coños, ¿no? Que fue una de tus obras, ¿no?, de teatro breve exitosa, ¿no? Sí. O sea, que llevas mucho tiempo, digamos, con esta mirada comprometida con las mujeres. Sí, bueno, yo empecé en el activismo en el año 2013, curiosamente a través de la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, cuando conseguimos muy felizmente las feministas cargarnos al pobre ministro de Justicia, y nos cargaremos a todos los que vengan después si insisten en quitarnos nuestros derechos, y a partir de ahí estuve siempre en el activismo feminista, y como periodista pues empecé y como creadora y como guionista pues empecé a utilizar todos los recursos y los conocimientos que iba adquiriendo pues para hacer cultura destinada a concienciar en igualdad de género y en feminismo. Cuando anunció Gallardón y aprobó el anteproyecto el gobierno, ¿no?, de retrotraer el derecho al aborto de 30 años, me acuerdo que hubo diría incluso algunos meses de shock, ¿no?, donde no había una respuesta. Había algunas mujeres mayores que protestaron, pero las mujeres jóvenes como que no entendían qué demonios estaba pasando, hasta que se activó el movimiento y se mandó a Gallardón a donde pertenece, es decir, al basurero de la historia.
es que yo creo que no éramos muy conscientes, como las mujeres de mi edad, de mi generación, las mujeres de 30 años, de 20 y pico, hemos nacido ya con ciertos derechos, que no privilegios, sino derechos, pues no reparábamos en que esto se podía perder de la noche a la mañana. Y entonces cuando yo empecé a entrar en el activismo y empecé a manifestarme, recuerdo a aquellas mujeres de 50 y pico, 60 años, que me decían, muy desmoralizadas, porque iban muy pocas mujeres jóvenes a aquellas primeras manifestaciones, pues me decían, es que no lo entendemos, porque nosotras ya somos menopáusicas, no necesitamos este derecho, estamos luchándolo por vosotras, ¿no? Así que es importante que tanto tú como las mujeres de tu generación sigáis saliendo a la calle. Además, yo creo que ahora las mujeres de mi generación, las mujeres adultas jóvenes, nos hemos olvidado de las adolescentes, que todavía no pueden abortar, porque es algo que eso sí se quedó de la ley del Partido Popular, ¿no? De que es obligatorio, pues, que los padres tengan conocimiento de que una chica de entre 16 y 18 años quiere interrumpir un embarazo no deseado. Diana, una de las cosas que queremos haber identificado es un diálogo intergeneracional entre abuelas, madres, hijas y nietas. En el libro tuyo en concreto está ese diálogo. Bueno, yo hablo mucho y escribo mucho en general de mi madre, porque yo, aparte de, bueno, el aborto, digamos que es como el punto de partida de este libro, pero luego me cuestiono, claro, ¿por qué no tenemos hijos? Realmente es algo asombroso que seamos las europeas que más tarde tenemos hijos, que tenemos los menos número de hijos por mujer, y ese diálogo que a mí se me dio con mi madre, que ella ha sido una madre joven, a veces me pregunto, ¿qué nos habrán contado nuestras madres? Y eso cuestiono en el libro, ¿qué hemos visto, qué nos han contado y qué hemos visto en nuestras casas para que no queramos tener hijos, para que exista ese rechazo colectivo a la maternidad? ¿O qué miedos tenemos a perder ciertas cosas que conseguimos gracias a ellas, que ellas no tuvieron, sabiendo que lo sacrificaron todo, pues, a favor de la maternidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay que preguntarse un poco qué es lo que pasa para que las mujeres españolas pues tengamos tan pocos hijos y los tengamos tan tarde. ¿No? Oye, ¿y los hombres somos egoístas? ¿Se es demasiado permisivo con nosotros? Yo me escandalizo constantemente de mi condición de hombre. Creo que tengo una cierta sensibilidad, pero yo me miro en el espejo y digo, Juan Carlitos, eres un machirulito. Yo creo que los hombres sois unos privilegiados y a veces no os dais cuenta de que habéis nacido con el privilegio entre las piernas, ¿no? No os dais cuenta, y esto afecta a todo. Desde luego afecta, bueno, pues, a la maternidad y a la paternidad. El principal factor para no tener hijos en España es el tema de la precariedad laboral y de la conciliación. O sea, las mujeres regalamos más de 26 horas de trabajo no remunerado, para que los hombres puedan triunfar muchas veces en sus empresas y tener éxito. Tienen a una esclava doméstica en su casa, la obrera del obrero, pues facilitándole la vida. Y creo que muchas veces pues, no son conscientes, y a veces creo que no quieren ser conscientes, porque esto es inevitable que para que perder un privilegio. Tengamos determinados derechos, algunos tienen que perder unos privilegios, ¿no? Por eso yo estoy muy a favor, y esto es un debate en el feminismo también, de los permisos iguales intransferibles, que espero que lleguen de una vez para que las empresas dejen de elegir sistemáticamente a los hombres. Lo ha hecho solamente de una manera muy evidente Pablo Iglesias, siendo candidato a la presidencia del gobierno, y las críticas eran brutales. ¿Qué haces? Regresa, no hagas el imbécil, estás sacrificando, eres el candidato a presidente de gobierno. Él aguantó, pero las presiones me consta que fueron muy fuertes para que interrumpiera, lo que implicaba que su compañera, Irene Montero, tenía que haber ido a cuidar a los hijos. Yo creo que estuvo bien lo que hizo, pero luego también creo que se colgó muchos galones por haber hecho lo que las mujeres hacen normalmente, sin ser recibidas entre vítores y aplausos. Creo que es un ejemplo, y creo que además que los hombres de la izquierda tienen ya si los hombres tienen la responsabilidad, pues los hombres de la izquierda todavía más. Pero claro, él... Era más bien para crear una identidad para que se supiera, si no, no... Sí, yo creo que está bien y que deberían... Oye, escribes tú, una señora me intercepta a la salida de la peluquería, la mujer de unos 60, cristianamente casada, con hijos y nietos, parece aquel día francamente preocupada por mi fecundidad, al punto de que llega a decirme abiertamente que tengo que hacerlo más. Se viene arriba, yo a tu edad no paraba de hacerlo. Cada vez que mi marido llegaba a casa lo hacíamos como locos en cualquier esquina. Voy al médico, en la sala de espera me encuentro una conocida madre de varios hijos que tienen la necesidad de recordarme que no deje pasar lo de los niños. En un momento de crisis de pareja, a mi amiga Sofía, la novia de un amigo de su novio, le espetó que no está mal porque se nota mucho que ella quiere tener hijos y él no. Bueno, esto es con lo que vivimos las mujeres cada día, ¿no? Y además, si no tienes hijos,
la culpa siempre es tuya, ¿no? Si la gente sospecha que hay algún problema de infertilidad cuando llevas mucho tiempo en pareja, el 99% de los casos, de los comentarios, achacan a la mujer ese problema de fertilidad sin tener ni idea, ¿no? De hecho, bueno, en el libro lo pongo también, la mitad de los casos de infertilidad son derivados de problemas masculinos. Estamos exactamente igual en ese tema. Pero sí que es verdad que es muy cansino, ¿no? Y ahí es donde se nota de verdad la frontera de los 30, porque incluso aunque digas que no quieres tener hijos, a mí esto me pasó en una empresa, ¿no? Dije, no quiero tener hijos, pero simplemente por quitármelo de encima y porque además no tengo que decirle a un empresario si quiero tenerlos o no tenerlos, pertenece a mi intimidad. Pero la pregunta se le dio la vuelta y dijo, ¿y por qué no los quieres tener? Casi fue peor decirle que no quería tenerlos. ¿Está loca? Que haberle dicho que los deseaba tener, ¿no? Diana, luego tuviste un hijo. No. Ah, no, pensaba que sí, pensaba que No. habías decidido al final. Ah, vale. No. Pero en cambio, sí que cuando una mujer tiene un hijo, es verdad que pierde mucha libertad, ¿no? Pierde muchos espacios, al mismo tiempo que existe esa sensación contradictoria. ¿Tú qué mensaje le darías después de escuchar a tantas mujeres que no han tenido hijos y a mujeres que también han tenido hijos? ¿Qué mensaje darías a unas y a otras en este país? Bueno, pues obviamente el mensaje que se intenta, que no es mío, es el mensaje que se da desde el feminismo, pues que la maternidad debe, primero que nada, debe ser deseada y debe de ser deseada por la mujer que va a gestar y a parir ese hijo, ¿no? Por eso también estoy tan en contra de los vientres de alquiler, entre otras cuestiones. Y después, que en el caso de parejas heterosexuales, que pongan las pilas en casa y que sobre todo que luchen en sus empresas y que entren en los sindicatos para exigirles a sus compañeros que la conciliación es cosa de todos y de todas, ¿no? Porque las medidas de conciliación, curiosamente, siempre están destinadas a que seamos las mujeres las que conciliemos y esto no puede seguir siendo así. Diana López Varela, Maternofobia, retrato de una generación enfrentada a la maternidad. Un libro necesario en el siglo XXI. Sí, un libro todavía necesario en el siglo XXI. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Tomamos nota y gracias por ayudar, ¿no?, a las mujeres, porque es verdad que estas decisiones, cuando las tienes que tomar individualmente, se convierten en una losa. Y saber que forma parte de un problema que no es individual, sino que es colectivo, seguramente ayuda a muchas mujeres. Pues sí, espero que sí, la verdad. Así que muchísimas gracias. Y terminamos el programa de hoy con una noticia devastadora para los corazones más sensibles. Una noticia devastadora para los españoles más sensibles. Españoles, el rey emérito se retira. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España después de que nos abandonara el caudillo, ha decidido no acudir más a los toros a cuenta del Estado. Españoles, tras este anuncio, muchos de vosotros os preguntaréis qué hace un rey retirado cuando se retira. Trabajar menos es imposible, por aquello del dicho a vivir como cuerpo de rey, a no ser por la magia de la ciencia, no sé, que le mantenga en estado vegetativo, o sea, criogenizado en vida. Como ninguna de estas dos posibilidades han sido confirmadas por la Casa Real, entendemos que el anuncio se refiere a que el rey emérito no va a continuar actividades tales como, no sé, seguir yendo a carreras de Fórmula 1 o a partidos de fútbol en palcos de honor y por la patilla. La patilla, que es un dicho castizo que dice que es sin pagar. La retirada del rey Juan Carlos deja un vacío enorme a los restaurantes con estrella Michelin de este país y dudas angustiosas. ¿Quién presidirá la corrida de la beneficencia de este año? ¿Abandonará la vela por la petanca? ¿Hay viajes del Imserso a Botsuana? ¿Irá al entierro político de Albert Rivera o de algún príncipe saudí? Y lo más relevante, ¿le quitará finalmente Felipe VI la cuenta de Twitter para que no la líe? El comunicado de la renuncia del emérito tampoco aclara qué pasará con los casi 200.000 euracos que se llevó el año pasado por acudir a 24 actos oficiales, de la sazón de los que mencionábamos, toros y misas. Se especula que el rey Melchor, otro incansable currante, podría hacerse cargo de su agenda apretadísima, porque Gaspar y Baltasar son amigos de Villarejo y andan ocupados. Españoles, por Dios y por España, hasta mañana, desobedientes.